Mi hijo me echó cuando llevé un regalo para mi nieta y dijo: «Saquen a esta vieja loca antes de que asuste a mi hija». Entonces cancelé todas las tarjetas y descubrió quién pagaba todo. Tengo 71 años, y cuando me miro en el espejo cada mañana, veo las líneas que la vida me ha tallado en el rostro como cicatrices de guerra. Cada arruga cuenta una historia. Cada marca habla de noches sin dormir, de lágrimas derramadas en silencio, de decisiones que jamás pensé que tendría que tomar. Pero sobre todo, veo en mis ojos el reflejo de una mujer que lo dio todo por amor y que ahora se pregunta si valió la pena. Mi nombre es Elena Vázquez, aunque para el mundo que mi hijo habita, soy apenas una sombra, una pariente lejana que trabaja como empleada. Qué ironía tan amarga, ¿verdad? La mujer que construyó un imperio textil con sus propias manos, reducida a fingir que limpia los pisos de una mansión que ella misma paga. Pero déjame contarte desde el principio. Mija, porque esta historia comienza mucho antes de que tuviera dinero, antes de que el éxito llegara a mi vida como una bendición envenenada. Tenía 19 años cuando me convertí en viuda. 19. Apenas una chamaca que creía que la vida era como las películas de Pedro Infante, donde el amor siempre triunfa y las familias viven felices para siempre. Mi Carlos trabajaba en la construcción. Era un hombre bueno, de esos que te abrazan después de un día pesado y te hacen sentir que todo va a estar bien. Tenía las manos callosas pero gentiles, y cuando me tocaba la cara, yo sabía que era la mujer más afortunada del mundo. El accidente fue un martes por la tarde, un martes cualquiera que se convirtió en el día que mi mundo se derrumbó, una viga mal asegurada, un momento de descuido, y mi Carlos ya no estaba. Así de simple, así de cruel, en un instante. Pasé de ser Elena, la esposa feliz, a Elena, la viuda con un bebé en brazos y ni un peso en la bolsa. Adrián tenía apenas 8 meses cuando su papá murió. Era un niño hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi misma barbilla testaruda. Lo veía dormir en las noches y le susurraba promesas que no sabía si podría cumplir. «Vas a tener una vida mejor, mijito. Tu mamá va a hacer que tengas todo lo que yo nunca tuve». Y cumplí esa promesa. Ay, cómo la cumplí. Pero el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. En esos primeros años después de la muerte de Carlos, mi casa era un cuarto de azotea en la colonia Doctores. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir, y cuando llovía, el agua se filtraba por el techo creando charquitos que yo tenía que esquivar mientras cosía, porque eso hacía para sobrevivir. Cosía, día y noche. Mis dedos trabajaban sobre la tela mientras Adrián dormía o jugaba a mis pies. Recuerdo el olor de ese cuartito, una mezcla de humedad, hilo de algodón y la pomada mentolada que me untaba en las manos cuando se me agrietaban de tanto coser. Mi máquina Singer era del año del caldo, pero era mi tesoro más preciado. La había comprado de segunda mano con los últimos ahorros que Carlos y yo teníamos, y esa máquina se convirtió en mi salvación. Cosía vestidos para las señoras del rumbo, arreglaba uniformes escolares, hacía manteles para las fondas. Cualquier trabajo era bueno si me pagaban. Mis manos se movían automáticamente sobre la tela, pero mi mente siempre estaba en Adrián, planeando su futuro, soñando con el día en que él no tendría que pasar las penurias que yo pasaba. Las noches eran las más duras. Cuando Adrián por fin se dormía, yo seguía cosiendo bajo la luz amarillenta de un foco pelón que colgaba del techo. El silencio se llenaba solo con el ruido de la máquina y mis propios pensamientos. Pensaba en Carlos, en lo orgulloso que estaría de ver cómo me las arreglaba sola. Pensaba en mi hijo, en cómo hacer para que estudiara, para que no terminara como su madre, quebrándose la espalda para sobrevivir. Hubo noches en que las lágrimas caían sobre la tela mientras cosía, lágrimas de cansancio, de soledad, de miedo. ¿Y si me enfermaba? ¿Y si no podía trabajar? ¿Quién cuidaría de Adrián? Esos pensamientos me atormentaban, pero al día siguiente, ahí estaba yo otra vez, con mis manos trabajando, con mi corazón lleno de esperanza testaruda. Adrián creció viendo a su madre trabajar sin descanso. Lo llevaba conmigo cuando tenía que entregar trabajos, y él caminaba a mi lado con sus manitas aferradas a mi falda. Las señoras para las que cosía a veces me daban consejos no pedidos. «Ay, Elena, deberías conseguirte un hombre que te mantenga. Una mujer sola no puede sacar adelante a un hijo».
pero yo no quería que me mantuvieran. Quería sostenerme sola, demostrarle a Adrián que su madre era fuerte, que las mujeres como nosotras no necesitábamos que nadie nos rescatara. Qué ironía que años después, él se avergonzaría precisamente de esa fortaleza que me costó tanto construir. Cuando Adrián cumplió 5 años, logré ahorrar lo suficiente para mudarnos a un departamento más grande. Seguía siendo humilde, pero tenía 2 cuartos y una cocina separada. Para mí, era un palacio. Recuerdo la cara de felicidad de mi hijo cuando vio que tendría su propia recámara. «¿Todo esto es nuestro, ma?», me preguntó, y yo asentí con lágrimas en los ojos. Pero ya entonces, empezaba a notar algo en mi niño que me preocupaba. Cuando sus compañeros de la escuela venían a jugar, él se ponía nervioso si veían mi máquina de coser, si notaban que nuestra casa era diferente a las suyas. Un día, tendría unos 8 años, me dijo: «Ma, ¿por qué no puedes trabajar en una oficina como las mamás de mis amigos?». Esa pregunta me atravesó el pecho como una aguja. Mi niño ya sentía vergüenza de lo que yo hacía para mantenerlo. Ya empezaba a desear una madre diferente, una vida diferente, pero yo no podía darle eso. Solo podía seguir cosiendo, seguir trabajando, seguir amándolo con toda mi alma rota. Los años pasaron, y mis manos siguieron construyendo nuestro futuro puntada por puntada. No sabía entonces que esas mismas manos que tanto trabajaron por darle todo a mi hijo, un día tendrían el poder de quitárselo todo. Adrián tenía 18 años cuando por primera vez me pidió que no fuera a su graduación de la preparatoria. 18 años, y yo sentí como si me hubieran dado una cachetada en plena cara. «Es que, ma, es que algunos de mis amigos van a estar ahí con sus papás». Y pues, se quedó callado. Pero yo entendí perfectamente lo que no me estaba diciendo. Sus amigos tenían papás con trajes elegantes y mamás que no olían a hilo y dedal. Sus padres manejaban carros del año. No llegaban en camión como yo. Me quedé ahí parada en la cocina, con un trapo en las manos, viendo a mi hijo evitar mi mirada. El niño por el que había trabajado día y noche. El niño que había dormido abrazado a mí cuando tenía pesadillas. Me estaba pidiendo que me hiciera invisible en el día más importante de su vida hasta entonces. «Está bien, mijo», le dije, porque siempre le decía que estaba bien, aunque por dentro se me desgarrara el alma. Yo entiendo, pero no entendía nada. No entendía cómo el amor que yo le había dado se había convertido en vergüenza. No entendía cómo mis manos trabajadoras, que habían cosido hasta sangrar para que él tuviera uniformes limpios y útiles escolares, ahora eran motivo de pena. Esa noche, cuando Adrián se fue a dormir, me senté en mi máquina Singer y lloré como no había llorado desde la muerte de Carlos. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que había creído ser, por el hijo que estaba perdiendo sin entender por qué. Los siguientes años fueron una mezcla extraña de orgullo y dolor. Mi chamaco era brillante. Eso no se lo podía negar a la vida. Siempre fue el primero de su clase. Siempre tuvo las mejores calificaciones. Y cuando llegó la noticia de que había conseguido una beca para estudiar administración en Estados Unidos, yo debería haber sido la mujer más feliz del mundo. «Ma, lo logré. Me voy a estudiar a Houston», me gritó mientras entraba corriendo a la casa, agitando una carta en las manos. Y sí, me emocioné, claro que me emocioné. Era lo que siempre habíamos soñado, ¿no? Que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Pero también sentí un vacío terrible en el estómago, porque sabía que mi hijo no solo se iba a estudiar, se iba para alejarse de mí, de nuestra vida, de todo lo que le daba vergüenza. Los meses antes de su partida fueron raros. Adrián estaba eufórico, haciendo planes, hablando de su futuro con una emoción que no le había visto en años. Y yo seguía cosiendo, ahorrando cada peso que podía para mandarle algo extra, por si la beca no le alcanzaba para todo. «No necesito que me mandes dinero, ma», me decía. «La beca cubre todo». Pero yo sabía que siempre hacía falta algo más. Siempre. Y yo quería que mi hijo tuviera ese algo más, aunque él fuera demasiado orgulloso para pedírmelo. La noche antes de que se fuera, preparé su cena favorita, mole poblano con pollo, el que había aprendido a hacer viendo a mi mamá cuando era niña. Adrián comió en silencio, y yo lo observaba, grabándome en la memoria cada gesto, cada expresión, porque no sabía cuándo lo volvería a ver así, sentado en mi mesa, siendo mi niño. «Te voy a extrañar, mijo», le dije cuando terminó de cenar.
Yo también, ma, me contestó, pero tenía esa sonrisa que ponía cuando estaba ansioso por algo bueno, la sonrisa de alguien que está a punto de liberarse. En el aeropuerto, cuando lo abracé para despedirme, sentí que se me iba mi vida entera en ese avión. Adrián tenía 25 años. Era un hombre hecho y derecho, pero para mí seguía siendo mi bebé, el niño que lloraba en mis brazos cuando le dolía la panza. «Pórtate bien y estudia mucho», le susurré al oído. «Sí, ma, te voy a hacer sentir orgullosa». Y se fue, así de simple. Mi casa se quedó vacía, silenciosa, llena solo del ruido de mi máquina de coser y mis propios pensamientos. Los primeros meses fueron los más duros. Adrián me llamaba cada semana, me contaba de sus clases, de lo diferente que era todo allá, pero había algo en su voz, una distancia que no era solo geográfica. Cuando le preguntaba detalles de su vida, de sus amigos, de su día a día, sus respuestas eran cortas, evasivas. Un día, como a los 6 meses de que se fuera, llamé y una voz que no reconocí contestó el teléfono. ¿Está Adrián?, pregunté. «Ah, you're looking for Adrian?» me contestó en inglés. «He's not here right now. Can I take a message?» «Soy su mamá», le dije en español. Hubo un silencio largo. «Oh, wait, let me get him». Cuando Adrián se puso al teléfono, su voz sonaba rara, tensa. «¿Qué pasó, ma? ¿Todo bien?» «Sí, mijo, solo quería saber cómo estabas». «¿Quién contestó el teléfono?» «Ah, es un compañero de cuarto. No habla español». Pero algo en su tono me hizo sospechar que había más historia. Después me enteraría de que Adrián les había dicho a todos sus amigos americanos que su madre había muerto en un accidente y que había sido criado por una tía. Era más fácil explicar su acento, su manera de ser, inventando una tragedia que vivir con la vergüenza de tener una madre costurera. Los años pasaron volando. Adrián mandaba fotos de graduaciones, de ceremonias, de logros académicos. En todas las fotos salía sonriente, exitoso, rodeado de gente que se veía próspera y educada. Y yo estaba orgullosa. Claro que estaba orgullosa. Pero también dolía ver cómo mi hijo florecía cuando estaba lejos de mí. Fue durante el 3er año de su carrera que todo cambió para mí también. La tía Esperanza, hermana de mi difunta madre, murió de un paro cardíaco en Puebla. Yo apenas la había visto 3 o 4 veces en mi vida, pero resulta que la señora no tenía hijos, y en su testamento me había dejado todo lo que tenía. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Una casa en Puebla que pude vender rápido, algunas joyas y unos ahorros que ella había mantenido en el banco por años. De la noche a la mañana, tenía más dinero del que había visto en toda mi vida. La ironía era cruel. Por fin tenía recursos para darle a Adrián todo lo que siempre había querido darle, pero él estaba a miles de kilómetros, construyendo una nueva vida donde yo no tenía lugar. Con ese dinero tomé la decisión más arriesgada de mi vida, invertir en un pequeño negocio textil. Conocía las telas, conocía el trabajo, conocía el mercado, y tenía una ventaja que pocos empresarios tienen. Sabía lo que era trabajar hasta el cansancio por cada peso. El negocio prosperó más rápido de lo que jamás imaginé. En 2 años, había pasado de ser Elena la costurera a Elena la empresaria. Tenía empleados, contratos con tiendas departamentales, una oficina en una zona decente de la ciudad, y cuando Adrián regresó, graduado y lleno de planes, me encontró convertida en una mujer diferente. La pobreza había quedado atrás, pero mi hijo seguía viendo en mí a la mujer de la que se había avergonzado. La vida tiene un sentido del humor muy retorcido, ¿verdad? Justo cuando logré todo lo que él siempre había querido que fuera, ya era demasiado tarde para recuperar a mi niño. El día que Adrián regresó de Estados Unidos, yo estaba en mi nueva oficina revisando contratos cuando sonó mi teléfono celular. Era él, mi hijo, llamándome después de 6 años de estar lejos. «Ma, ya llegué. ¿Dónde estás?» «En la oficina, mijo. Te paso la dirección». Hubo un silencio del otro lado. «¿Oficina? ¿Qué oficina?» Me dio risa su confusión. «Ay, Adrián, tengo tantas cosas que contarte. Ven para acá. Está en la colonia del Valle». Cuando llegó 1 hora después, no podía creer lo que veía en sus ojos. Mi oficina no era nada del otro mundo, pero era decente. Un edificio de 3 pisos, ventanas grandes, muebles nuevos,
Yo estaba vestida diferente también. Ya no con mis blusas viejas de costurera, sino con un traje sastre que me había mandado hacer especialmente. ¿Qué es todo esto, ma?, me preguntó, viendo las máquinas industriales, los rollos de tela apilados, mis empleadas trabajando. Es mi empresa, mijo. Textiles Elena. ¿Te gusta? Mi hijo se quedó mudo. Literalmente mudo. Se paseó por toda la oficina tocando las cosas, como si no fueran reales, como si estuviera soñando, y yo lo observaba, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo porque por fin podía mostrarle que su madre no era la mujer pobre y limitada que él había dejado atrás. Tristeza porque veía en sus ojos que esto no le daba la felicidad que yo esperaba, sino algo más parecido al pánico. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Balbuceaba. Le conté todo, la herencia de tía Esperanza, mi decisión de invertir, cómo había crecido el negocio. Adrián me escuchaba asintiendo, pero yo conocía esa cara. Era la misma que ponía de niño cuando algo lo ponía nervioso. Está muy bien, ma, felicidades, me dijo al final, pero no sonaba feliz, sonaba preocupado. En las siguientes semanas, mientras Adrián se adaptaba otra vez a la vida en México, empecé a notar cosas raras en su comportamiento. Venía a visitarme a la oficina, pero siempre preguntaba si no había nadie conocido por ahí. Cuando salíamos a comer, elegía restaurantes donde era poco probable que nos encontráramos con gente de su edad. Un día lo confronté. ¿Te da pena mi trabajo, mijo? No, ma, para nada. Es solo que... Bueno, es que estoy buscando trabajo. Y ya sabes cómo es la gente. A veces juzgan. Ahí fue cuando empezó todo este teatro que duró años. Mi hijo consiguió trabajo como consultor en una empresa pequeña, pero su sueldo no le alcanzaba para el estilo de vida que quería. Y yo, como la tonta que fui siempre con él, empecé a ayudarlo económicamente. Al principio eran cantidades pequeñas. Ma, ¿me puedes prestar para el depósito del departamento? Ma, ¿me puedes ayudar con el carro? Siempre era prestar, nunca dar, aunque los dos sabíamos que nunca me iba a regresar ese dinero, pero yo estaba feliz de poder ayudarlo. Por fin podía darle lo que siempre había querido darle, una vida cómoda, sin carencias, sin vergüenzas. Fue un año después cuando conoció a Jimena Ríos, en una exposición de arte. Me acuerdo perfecto de cuando me habló de ella por primera vez. Ma, conocí a una chava increíble. Es de una familia muy bien, muy educada. Su papá era dueño de varias empresas. Pregunté. Bueno, quebró hace unos años, pero siguen siendo una familia de abolengo, ¿sabes? De esas familias con historia. Ahí debería haber prendido mi alerta. Mi hijo estaba enamorándose no de una mujer, sino de un apellido, de una posición social que él creía que necesitaba. Cuando me la presentó, entendí por qué Adrián estaba tan prendado. Jimena era elegante, refinada, de esas mujeres que hablan bajito y saben de vinos y arte. Era todo lo que mi hijo pensaba que debería ser una esposa apropiada. Y también entendí por qué él estaba tan nervioso. Jimena, te presento a mi mamá. Mucho gusto. Señora Elena, me dijo con una sonrisa perfecta, extendiéndome una mano que nunca había lavado un plato. Durante toda esa primera comida, vi cómo Adrián observaba cada una de mis reacciones, cada palabra que decía, como si estuviera esperando que yo hiciera algo que lo avergonzara. Y yo, que quería tanto que mi hijo fuera feliz, me porté como la señora perfecta. Hablé poco, sonreí mucho, y actué como si fuera exactamente el tipo de suegra que una niña bien esperaría tener. Después de esa comida, Adrián me pidió un favor que me partió el corazón. Ma, ¿podrías no mencionar lo de tu empresa cuando estés con Jimena? ¿Por qué? Mijo, es que ella viene de una familia muy tradicional, y pues, a lo mejor no entiende bien lo de que una mujer maneje un negocio. Ya sabes cómo son esas familias conservadoras. Mentira, pura mentira. Lo que pasaba era que mi hijo se daba cuenta de que si Jimena sabía que yo tenía dinero, iba a empezar a hacer preguntas incómodas sobre por qué él, siendo hijo de una empresaria exitosa, ganaba tan poco, pero yo acepté, como siempre aceptaba todo lo que Adrián me pedía. La situación se complicó cuando decidieron casarse. Jimena empezó a hacer preguntas sobre la familia, sobre nuestro pasado.
sobre cómo habíamos logrado salir adelante después de la muerte de Carlos. Fue entonces cuando Adrián creó la mentira más elaborada de su vida. Le dijo a Jimena que yo era una pariente lejana que había trabajado como empleada doméstica para una familia rica y que esa familia, por agradecimiento a mis años de servicio, me había dejado una pequeña herencia que me permitía vivir cómodamente. Es muy buena mujer, le dijo de mí a su futura esposa. Trabajó muchos años para una familia muy decente, y ellos la consideraban casi como de la familia. Cuando murió la señora de la casa, le dejó algo en el testamento, y así, de un plumazo, mi hijo convirtió mi éxito empresarial en caridad ajena. Mi trabajo, mi inteligencia, mi coraje para invertir y hacer crecer un negocio, todo eso desapareció en su versión de la historia. Yo era solo una empleada doméstica afortunada. Lo peor es que para mantener esa mentira, tuve que crear algo que jamás pensé que haría. Una empresa fantasma, con la ayuda de mi contador. Monté una compañía de consultoría ficticia, donde Adrián aparecía como socio principal. En los papeles, él era un empresario exitoso. En la realidad, yo transfería dinero a esa cuenta cada mes, para que él pudiera mantener la ilusión de ser próspero. La primera vez que firmé esos documentos falsos, me temblaba la mano, no por miedo a la ley, sino porque sabía que estaba traicionando todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Estaba borrándome a mí misma para que mi hijo pudiera brillar con luz prestada, pero lo hice, como había hecho todo en mi vida, por amor a Adrián. El día de su boda, yo estaba sentada en una esquina de la iglesia, vestida sencillamente, viendo cómo mi hijo se casaba con la mujer de sus sueños. Jimena estaba preciosa, radiante, feliz de casarse con un empresario exitoso. ¿Y Adrián? Adrián estaba en su elemento, siendo el hombre que siempre había querido ser. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a esa unión, por un momento pensé en levantarme y gritar: yo me opongo a que mi hijo tenga que mentir sobre quién es su madre para ser feliz. Pero no lo hice. Me quedé callada, tragándome las palabras, tragándome la verdad, tragándome mi propio corazón roto. Después de todo, ya me había acostumbrado a ser invisible en la vida de mi hijo, que era una boda más. 3 años después de la boda de Adrián, recibí la llamada que cambió mi mundo para siempre. «Ma, estás sentada», me dijo mi hijo por teléfono, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo grande había pasado. «Sí, mijo, dime». «Jimena está embarazada. Vas a ser abuela». Se me cortó la respiración. Literalmente, me quedé ahí sentada en mi oficina, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de procesar esas palabras. Iba a ser abuela. Mi Adrián iba a ser papá. Una nueva vida venía en camino. «Ma, ¿estás ahí?» «Sí, sí estoy aquí, mijo». «Ay, qué felicidad. ¿Cómo está Jimena? ¿Cómo se siente?» «Está bien. Está muy contenta. Todavía no sabemos si es niño o niña, pero estamos emocionadísimos». Después de colgar, me quedé en mi oficina llorando de alegría. Por fin iba a tener una oportunidad de ser parte de algo hermoso en la vida de mi hijo. Por fin iba a poder ser la abuela que siempre había soñado ser. Pero claro, nada en mi relación con Adrián podía ser simple. Durante todo el embarazo de Jimena, yo viví en una montaña rusa emocional. Por un lado, estaba eufórica pensando en mi nieto o nieta. Por el otro, me dolía profundamente la distancia que Adrián mantenía conmigo. Las visitas al doctor eran solo para Jimena y él. Las compras para el bebé las hacían solos. Cuando yo preguntaba si podía acompañarlos a algo, siempre tenían una excusa: que era muy temprano, que era muy tarde, que iban con los papás de Jimena, que mejor otro día. «Es que Jimena se cansa mucho, ma, y prefiere que vayamos solos», me decía Adrián cuando yo insistía. Pero yo sabía la verdad. Mi hijo tenía miedo de que yo dijera algo que revelara quién era realmente, que arruinara la imagen perfecta que había construido cuando nació Renata. Porque sí, fue una niña hermosa. Yo estaba en la sala de espera del hospital como cualquier extraña. Los primeros en entrar a conocerla fueron los papás de Jimena. Después entraron los hermanos de ella. Y al final, casi al último, me dejaron pasar a mí. Pero cuando vi a esa bebita en brazos de mi hijo, todo se borró. Todo el dolor, toda la frustración, toda la rabia.
Solo existía esa cosita perfecta, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, respirando suavecito contra el pecho de Adrián. ¿Puedo cargarla?, le pregunté. Claro, ma. Cuando Renata llegó a mis brazos, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. Esa niña era mía también, sangre de mi sangre. Aunque su papá tratara de mantenerme alejada, en ese momento, viendo sus pestañitas largas y su carita perfecta, me prometí que iba a estar en su vida pasara lo que pasara. Los primeros años de Renata fueron una mezcla de felicidad robada y frustraciones constantes. Adrián y Jimena se habían mudado a una mansión en Las Lomas, pagada por mí, por supuesto, aunque ellos lo explicaban como una inversión inteligente de Adrián, y yo solo podía visitarlos cuando ellos me lo permitían. Es que la niña está durmiendo, ma. Es que tiene pediatra. Es que Jimena tiene amigas en la casa. Siempre había una razón por la que no era buen momento para que yo viera a mi nieta, pero cuando sí me dejaban visitarlas, esos momentos eran mágicos. Renata era una niña preciosa, curiosa, inteligente. Desde pequeñita tenía una manera de mirarme que me derretía el corazón, como si supiera, como si entendiera que yo la quería más que a mi propia vida. Cuando cumplió 2 años, empezó a hablarme. Sus primeras palabras para mí fueron «Abue Elena», porque Adrián le había enseñado a no decirme abuela a secas. Tenía que ser Abue Elena, como si fuera cualquier señora mayor de la familia. Pero para mí, escuchar Abue Elena en esa vocecita dulce era música celestial. A los 3 años, Renata ya caminaba por toda la casa y me seguía cuando yo iba. Le gustaba que le contara cuentos. Le gustaba que le cantara las canciones que le cantaba a su papá cuando era pequeño. Y aunque nuestros encuentros eran esporádicos y siempre supervisados, yo sentía que estábamos construyendo una relación especial. Fue cuando cumplió 4 años que empecé a notar cosas que me preocupaban. Un día llegué a la casa y Renata me recibió con una pregunta que me partió el corazón. «Abue Elena, ¿por qué no vives con nosotros como la abuela Rosa?» La abuela Rosa era la mamá de Jimena, que prácticamente vivía en la casa de mis hijos. Estaba ahí todos los días, ayudaba con Renata, opinaba sobre todo. Era tratada como la reina de la casa, porque yo tengo mi propia casita, princesa, le contesté. Pero la abuela Rosa dice que las abuelas que aman mucho a sus nietas viven cerquita para cuidarlas siempre. Ahí me di cuenta de que la familia de Jimena estaba llenándole la cabeza a Renata con ideas sobre cómo debería ser una abuela de verdad. Y yo, la abuela que pagaba todo, que las mantenía, que haría cualquier cosa por esa niña, era vista como la abuela de segunda clase. Cuando Renata cumplió 5 años, la situación empeoró. Adrián y Jimena decidieron meterla a un colegio privado carísimo, pagado por mí, obviamente. Y de repente mi nieta tenía amigas cuyos papás eran doctores, abogados, empresarios importantes. «Abue Elena», me preguntó un día, «¿por qué mi amiga Sofía dice que su abuela tiene chofer y tú llegas en camión?» No supe qué contestarle. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su abuela tiene más dinero que todas las abuelas de sus amigas juntas, pero que tiene que fingir ser pobre para mantener feliz a su papá? Porque a mí me gusta el camión, princesa. Es más divertido. Pero Renata era muy lista, demasiado lista, y yo sabía que estaba empezando a notar las inconsistencias en nuestra familia. Las visitas se volvieron más espaciadas. Adrián siempre tenía una excusa, que Renata tenía mucha tarea, que tenían planes familiares, que era mejor que nos viéramos otro día. Los otros días se convertían en semanas, y las semanas en meses. Cuando mi nieta cumplió 6 años, organicé una fiesta pequeña en mi casa. Invité a Adrián y a Jimena. Preparé todo lo que sabía que le gustaba a Renata. Compré regalos. Decoré mi sala con globos rosados. Llegaron tarde, se quedaron 1 hora, y se fueron con la excusa de que tenían otra fiesta familiar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala llena de globos y sobras de pastel, sintiendo el silencio más profundo de mi vida. En las fotos que había tomado durante esa hora, Renata se veía feliz, pero Adrián y Jimena se veían incómodos, como si estuvieran cumpliendo con una obligación. Y ahí fue cuando me di cuenta de la verdad más dolorosa. Para mi hijo, yo no era la abuela de Renata. Yo era un problema que tenía que manejar. Pero para mí, Renata era todo.
Era mi segunda oportunidad de amar a alguien sin condiciones, sin máscaras, sin mentiras. Era la luz en medio de toda la oscuridad que había en mi relación con Adrián. Sin saberlo, esa niña de 6 años se había convertido en la persona más importante de mi vida y también, sin saberlo, se iba a convertir en la razón por la que todo iba a cambiar. Yolanda había trabajado conmigo desde que abrí mi empresa textil. Era una mujer buena, honesta, de esas que te dicen la verdad aunque duela. Había empezado como operadora de máquina, pero con los años se había convertido en algo más que una empleada. Era mi mano derecha, mi confidente, la única persona que conocía toda la historia de mi familia. Cuando mi negocio creció y Adrián se mudó a esa mansión, decidí mandarle a Yolanda medio tiempo para que le ayudara a Jimena con los quehaceres de la casa. Era mi manera de seguir cuidando a mi familia, aunque fuera desde las sombras. Señora Elena, me había dicho Yolanda cuando le propuse la idea. ¿Está segura de que es buena idea? El niño Adrián no va a querer que yo esté ahí. Por eso mismo. Yolanda, tú vas a ser mis ojos y mis oídos. Vas a cuidar a mi nieta cuando yo no pueda estar. Y así fue como Yolanda se convirtió en mi espía involuntaria en la casa de mi propio hijo. Durante 3 años, Yolanda trabajó los lunes, miércoles y viernes en casa de Adrián. Me contaba cosas pequeñas, que Renata había aprendido a andar en bicicleta, que había tenido un resfriado, que había dibujado un arco iris en la pared de su cuarto. Eran migajas de información, pero para mí eran tesoros. También me contaba cosas que me dolían, cómo Jimena hablaba por teléfono con sus amigas presumiendo de la empresa exitosa de su marido, cómo Adrián se inventaba historias sobre reuniones de negocios importantes, cómo los dos vivían en una burbuja de mentiras que yo alimentaba con mis transferencias mensuales, pero nunca me había dicho nada que me preparara para lo que me contó esa mañana de marzo. Eran como las 10 de la mañana. Yo estaba en mi oficina revisando unas facturas cuando Yolanda llegó. Desde la puerta la vi venir con esa cara que pone cuando tiene algo pesado que decir. «Buenos días, señora Elena». «Buenos días, Yolanda. ¿Cómo te fue ayer en casa de Adrián?» Yolanda se quedó parada ahí, retorciendo las manos, como si no supiera por dónde empezar. «Siéntate, mujer, ¿qué pasó?» «Señora, no sé si debería decirle esto». El corazón se me empezó a acelerar. «Dime, Yolanda, ¿le pasó algo a Renata?» No, la niña está bien. Es solo que... Ay, señora, es que ayer escuché algo que me tiene muy preocupada». «¿Qué escuchaste?» Yolanda se sentó en la silla frente a mi escritorio y suspiró profundo antes de hablar. «La niña Renata le preguntó a su mamá por qué usted no iba a visitarla seguido, como antes. Y la señora Jimena... Ay, señora Elena, la señora Jimena le dijo que usted estaba muy ocupada con su trabajo, que no tenía tiempo para visitarla». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Eso le dijo?» «Sí, señora, pero es que no fue solo eso». La niña insistió. Preguntó que por qué otras abuelas sí visitaban a sus nietas todos los días, y la señora Jimena le dijo. Yolanda se detuvo, como si le costara trabajo continuar. «Dime, Yolanda, dime qué le dijo». «Le dijo que usted era muy diferente a las otras abuelas, que usted tenía responsabilidades muy importantes, y que ella entendiera que hay abuelas que aman más a sus nietas que otras». Las palabras de Yolanda me atravesaron como cuchillos. Jimena le estaba diciendo a mi nieta que yo no la amaba lo suficiente como para visitarla, que yo era una abuela de segunda clase, que tenía cosas más importantes que hacer que estar con ella. «¿Y qué dijo Renata?» «La pobrecita se puso muy triste, señora. Preguntó que si era verdad que usted no la quería tanto como la abuela Rosa. Y la señora Jimena... Perdóneme, señora, pero la señora Jimena le dijo que era muy pequeña para entender esas cosas, pero que no se preocupara porque la abuela Rosa la quería mucho. No podía respirar, literalmente no podía respirar. Esa mujer, esa Jimena que vivía en una casa que yo pagaba, que comía con dinero que yo mandaba, que vestía ropa comprada con mis transferencias, le estaba diciendo a mi nieta que yo no la quería. «Señora Elena, ¿está bien? Se ve muy pálida». «No, Yolanda, no estoy bien, para nada». Me quedé sentada ahí, en mi oficina, sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. Durante 6 años había mantenido la farsa. Había fingido ser menos de lo que era. Había aceptado ser la abuela invisible. Todo para mantener feliz a Adrián. Y ahora resulta que mi sacrificio no solo no había servido de nada, sino que estaba siendo usado en mi contra.
Mi nieta, mi adorada Renata, estaba creciendo pensando que su abuela Elena no la quería lo suficiente, que era más importante mi trabajo que ella, que otras abuelas amaban más a sus nietas que yo a ella. ¿Sabe qué, señora Elena?, me dijo Yolanda después de un rato de silencio. Yo creo que es hora de que usted deje de fingir. La niña Renata la adora, cualquiera puede verlo, y usted se está matando tratando de complacer a gente que no la valora. Yolanda tenía razón, pero era más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo podía yo aparecer de repente en la vida de Renata y decirle: mira, princesa, resulta que tu abuela es rica y ha estado pagando todo este tiempo? ¿Cómo podía destruir la imagen que tenía de su papá? Pero tampoco podía seguir permitiendo que llenaran a mi nieta de mentiras sobre mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, dándole vueltas a lo que Yolanda me había contado. En mi mente veía la carita de Renata preguntándole a su mamá por qué su abuela Elena no la visitaba, y mi corazón se partía en pedacitos. Al día siguiente tomé una decisión. Iba a sorprender a Renata. Iba a ir a su casa sin avisar, con un regalo especial, y le iba a demostrar que su abuela Elena la amaba más que a nada en el mundo. Pero no cualquier regalo. Tenía que ser algo especial, algo que le dijera todo lo que yo sentía por ella. Fui a mi joyero y saqué el anillo de compromiso que Carlos me había dado hace más de 50 años. Era una esmeralda pequeñita rodeada de diamantitos. Nada ostentoso, pero había sido el tesoro más grande de mi vida durante décadas. Era lo único que me quedaba de mi primer amor, de mi único amor verdadero. Llevé el anillo con un joyero de confianza y le pedí que lo transformara, que lo hiciera más pequeño, que lo ajustara para que cupiera en el dedito de una niña de 6 años, que le pusiera una cadenita fina para que Renata pudiera usarlo como collar cuando fuera muy pequeño para sus dedos. Es para mi nieta, le expliqué al joyero. Es lo más preciado que tengo, y quiero que sea de ella. El joyero era un señor mayor que me conocía desde hacía años. Señora Elena, ¿está segura? Este anillo tiene mucho valor sentimental. Por eso mismo, quiero que mi nieta sepa cuánto la amo. Cuando el anillo estuvo listo, me quedé viendo esa joyita que había acompañado mi vida durante tantos años, ahora transformada en un regalo para la personita más importante de mi mundo. En ese anillo estaba toda mi historia, mi amor por Carlos, mi lucha como madre soltera, mi éxito como empresaria, y ahora, mi amor incondicional por Renata. Era sábado por la tarde cuando decidí ir a la casa de Adrián. No había llamado, no había avisado, solo quería llegar, abrazar a mi nieta, darle su regalo y demostrarle que su abuela Elena la amaba más que nadie en el mundo. Tenía el anillo en una cajita de terciopelo rosa en mi bolsa. Mientras iba en el taxi hacia las Lomas, ensayaba lo que le iba a decir. Este anillo era de tu abuelito Carlos. Princesa, ahora es tuyo, porque tú eres lo más preciado que tengo en la vida. No tenía idea de que esa tarde no solo iba a darle un regalo a Renata, también iba a recibir la humillación más grande de mi vida. El taxi me dejó frente a la mansión de las Lomas como a las 5 de la tarde. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con jardín amplio y una fuente en la entrada. Una casa que yo pagaba, pero en la que me sentía como una intrusa cada vez que la visitaba. Desde la calle podía escuchar música y voces. Se me hizo raro porque normalmente los sábados por la tarde, Adrián y Jimena se quedaban en casa, viendo televisión con Renata. Toqué el timbre y esperé, apretando la cajita del anillo en mi bolsa. La puerta la abrió una muchacha joven, vestida de uniforme negro con delantal blanco. No la conocía. Buenas tardes, busca a alguien, busco a mí, busco a Adrián y a Jimena. Soy Elena. La muchacha me miró de arriba a abajo. Yo iba vestida sencillo, como siempre. Una blusa de algodón, una falda azul marino, zapatos cómodos, nada elegante, nada que llamara la atención. ¿Tiene cita con los señores? No. Soy familia. La muchacha dudó un momento, pero al final me dejó pasar. Espéreme aquí, por favor. Voy a avisar. Cuando entré a la sala, me di cuenta de que había una fiesta. No una fiesta infantil para Renata, sino una reunión social de adultos. Había como 30 personas vestidas elegantemente, tomando copas de vino, conversando en grupitos. Las mujeres llevaban vestidos caros y joyas llamativas. Los hombres, trajes que seguramente costaban más que lo que yo ganaba en un mes. Y ahí estaba yo,
con mi ropa sencilla, mi bolsa de piel sintética, mis zapatos de tacón bajo, sintiéndome completamente fuera de lugar. Algunos de los invitados me miraron con curiosidad, no con maldad, pero sí con esa expresión que pone la gente cuando ve algo que no encaja. Una señora mayor, muy elegante, le susurró algo al oído a su acompañante mientras me miraba. Un grupo de hombres interrumpió su conversación cuando pasé cerca de ellos. Busqué con la mirada a Adrián, a Jimena, a Renata. Los encontré en el jardín, cerca de la piscina. Adrián estaba hablando con un grupo de hombres, gesticulando animadamente. Se veía feliz, confiado, en su elemento. Jimena estaba con las damas, riéndose de algo que había dicho una mujer rubia con un vestido rojo. Y Renata, mi nieta, estaba sentadita en una esquina del jardín, jugando sola con una muñeca. Tenía puesto un vestido blanco con listones rosas, y su cabello estaba peinado en trenzas. Se veía preciosa, pero también aburrida. Era obvio que esta no era una fiesta para ella. Caminé hacia el jardín. Cruzando entre los grupos de invitados, algunos me saludaron cortésmente, otros simplemente me ignoraron. Yo sonreía y asentía, tratando de pasar desapercibida hasta llegar donde estaba mi nieta. «Renata», le dije cuando me acerqué. Mi nieta levantó la mirada y sus ojos se iluminaron. «Abuelena», gritó, levantándose de un brinco para abrazarme. Ese abrazo fue como un bálsamo para mi alma herida. Ahí estaba mi princesa, mi razón de ser, abrazándome como si fuera la persona más importante del mundo. «¿Qué haces aquí, abuelena? Viniste a la fiesta de papá y mamá. Vine a verte a ti, princesa. Te traje un regalo muy especial». Los ojos de Renata se abrieron grandes. «¿En serio? ¿Qué es?». Estaba a punto de sacar la cajita, cuando escuché la voz de Adrián detrás de mí. «Ma, ¿qué haces aquí?». Me di la vuelta y vi a mi hijo acercándose con una expresión que conocía muy bien, pánico mezclado con vergüenza. Sus amigos lo siguieron, curiosos por ver qué pasaba. Vine a ver a Renata. «Mijo, tengo algo especial para ella». «Pero ma, no me avisaste que venías. Estamos teniendo una reunión de trabajo». Miré alrededor del jardín lleno de gente elegante tomando copas de vino. «¿Una reunión de trabajo?» «Sí, es que son socios potenciales, gente importante». Ahí fue cuando Jimena se acercó. Se veía espectacular con un vestido negro que seguramente había costado una fortuna, su cabello perfectamente peinado, sus aretes de perlas brillando bajo la luz del atardecer. «Elena», me dijo con una sonrisa forzada, «qué sorpresa verte aquí». «Buenas tardes, Jimena. Perdóname que llegue sin avisar, pero quería darle algo a Renata». Jimena miró a Adrián con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos, una especie de reconocimiento, como si de repente hubiera entendido algo. «Papá, ¿la abuelena se puede quedar en la fiesta?», preguntó Renata, todavía abrazada a mi cintura. Fue entonces cuando pasó. Adrián miró a su alrededor, vio a todos sus invitados observando la escena, vio a sus socios potenciales, esperando una explicación, y tomó la decisión que cambió todo entre nosotros para siempre. «Renata, vete a tu cuarto, ahora». La voz de mi hijo era fría, dura, como nunca la había escuchado. «Pero papá, la abuelena me trajo un regalo. Que te vayas a tu cuarto. Ya». Mi nieta me soltó asustada y corrió hacia la casa. La vi alejarse con lágrimas en los ojos, y sentí como si me arrancaran el corazón. Después Adrián se dirigió a mí, pero no como hijo a madre. Me habló como si fuera una desconocida molesta. «Señora, necesito que se retire. Este es un evento privado». «Adrián», susurré, sin poder creer lo que estaba escuchando, pero él no había terminado. Se acercó más a mí, y lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Gritó: «Tira a esta vieja loca de aquí antes de que asuste a mi hija. No entiendes que no perteneces a este mundo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los invitados se habían quedado callados, mirándonos. Sentí las mejillas arder de vergüenza. Sentí las piernas temblar. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Vieja loca. Mi propio hijo me había llamado vieja loca delante de todas esas personas. Jimena se acercó entonces. En su cara vi el shock de alguien que acababa de entender algo muy grande. Sus ojos iban de Adrián a mí, como si estuviera conectando puntos en su cabeza. «Adrián», le dijo bajito,
Ella es tú. Es una pariente lejana que no entiende límites, la interrumpió mi hijo. Siempre aparece en los momentos más inoportunos. Pero Jimena me miraba diferente ahora. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Reconocimiento. Y también, para mi sorpresa, una disculpa silenciosa. Luego se dirigió a los invitados con una sonrisa perfecta. Perdonen el malentendido. A veces la gente mayor se confunde. Y ahí fue cuando me di cuenta de que Jimena sabía exactamente quién era yo. Había descubierto que la pariente lejana empleada era en realidad la madre de su marido, pero en lugar de defenderme, en lugar de decir la verdad, eligió mantener las apariencias. Adrián tiene razón, dijo Jimena, dirigiéndose a mí. Tal vez sea mejor que se retire, señora. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No solo mi hijo me había humillado públicamente, sino que su esposa, sabiendo quién era yo, había elegido apoyarlo. Me dirigí hacia la puerta caminando entre los invitados que me miraban con lástima. Algunos murmuraban entre ellos, otros simplemente apartaban la mirada. Llegué hasta la entrada sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en toda mi vida. Antes de salir, me di la vuelta una última vez. Vi a Adrián hablando con sus invitados, probablemente inventando alguna explicación sobre quién era yo. Vi a Jimena sonriendo y sirviendo más vino, como si nada hubiera pasado. Y arriba, en una ventana del segundo piso, vi a Renata mirándome con sus ojitos llenos de lágrimas. Sin entender por qué su papá había gritado a su abuela, salí de esa casa con el anillo de Carlos todavía en mi bolsa, con el corazón hecho pedazos, pero con una claridad que no había tenido en años. Ya no iba a seguir fingiendo, ya no iba a seguir permitiendo que me trataran como basura, ya no iba a seguir sosteniendo una mentira que me estaba matando. Era hora de que todos supieran quién era realmente Elena Vázquez. Llegué a mi casa como a las 7 de la noche. Me bajé del taxi temblando, no de frío, sino de una rabia que nunca había sentido en mi vida. Una rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta, que me hacía apretar los puños sin darme cuenta. Entré a mi casa y me senté en la sala, todavía con el anillo de Carlos en la bolsa. Lo saqué y me quedé viendo esa cajita de terciopelo rosa que había elegido especialmente para Renata. Un regalo que nunca pudo entregarle a mi nieta porque su papá me había corrido como a una limosnera. Vieja loca. Las palabras de Adrián seguían resonando en mi cabeza. Vieja loca. Mi propio hijo. El niño que había cargado en brazos cuando tenía fiebre. El niño al que le había cantado para que se durmiera. El niño por el que había trabajado hasta desangrarme los dedos. Ese niño me había gritado delante de extraños como si fuera una demente. Me serví un vaso de agua y me senté en mi escritorio. Ahí estaban todos los papeles de la empresa fantasma, todos los contratos falsos, todos los documentos que había firmado para mantener la ilusión de éxito de mi hijo, por primera vez en años. Los vi por lo que realmente eran, papeles que me convertían en cómplice de mi propia humillación. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Herrera, mi abogado de confianza desde que empecé el negocio. Buenas noches, licenciado. Soy Elena Vázquez. Doña Elena, qué gusto escucharla. ¿Todo bien? No, licenciado, nada está bien. Necesito que venga a mi casa ahorita mismo. Es urgente. ¿Ahorita? Son casi las 8 de la noche, doña Elena. Le pago el doble de sus honorarios. Licenciado, pero necesito que venga ya. Tengo que cambiar muchas cosas y no puede esperar hasta mañana. El licenciado Herrera llegó una hora después, con su portafolio y esa cara de preocupación que pone cuando sabe que algo serio está pasando. Doña Elena, ¿qué sucede? Se ve muy alterada. Siéntese. Licenciado, vamos a cancelar todo. ¿Todo qué? Todo. La empresa fantasma de Adrián, las transferencias mensuales, los contratos falsos, todo. El licenciado se quedó callado un momento, procesando lo que le estaba diciendo. Doña Elena, ¿está segura? Eso significa que... Sé perfectamente lo que significa. Licenciado, significa que mi hijo va a perder todo. Su empresa ficticia, su casa, sus carros, su vida de lujos, todo. Pero doña Elena, piense en su nieta. Es precisamente por mi nieta que estoy haciendo esto. Exploté. Mi nieta está creciendo en un mundo de mentiras, rodeada de gente que me trata como basura, creyendo que su abuela Elena no la quiere. Ya no más. Le conté todo al licenciado Herrera, la humillación en la fiesta,
las palabras de Adrián, la complicidad de Jimena, todo, y mientras se lo contaba, sentía como si estuviera vomitando años de dolor acumulado. Entiendo su enojo, doña Elena, pero piénselo bien. Una vez que cancelemos todo, no hay vuelta atrás. Su hijo va a quedar en la ruina. Bien, que se vaya a la ruina, a ver si ahí aprende el valor del trabajo, el valor de la humildad, el valor de su madre. Empezamos a trabajar esa misma noche. El licenciado sacó todos los documentos de la empresa fantasma y, uno por uno, fuimos cancelando contratos, cerrando cuentas, terminando transferencias. ¿Qué hacemos con la casa de las Lomas?, me preguntó. Está a mi nombre, ¿verdad? Sí, doña Elena, técnicamente es suya. Perfecto, inicié los trámites de desalojo. Quiero que se vayan de ahí. ¿Y las propiedades de la empresa textil? ¿También las quiere a nombre de Adrián? No. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea que cambiaría todo. Quiero que todo, absolutamente todo mi patrimonio, pase a nombre de Renata Vázquez Ríos. Su nieta, pero doña Elena, ella apenas tiene 6 años. Por eso mismo, quiero que cree un fideicomiso. Todo mi dinero, mis propiedades, mi empresa, todo para Renata. Pero con una condición: solo puede acceder a esa herencia cuando cumpla 18 años. Y mientras tanto, el fideicomiso estará administrado por mí. Y cuando yo muera, será administrado por quien yo designe en el testamento. ¿Y su hijo, Adrián, no recibe nada? Me quedé pensando un momento. Una parte de mí quería dejarlo sin nada, que pagara por todos los años de humillaciones. Pero otra parte, la parte que seguía siendo su madre a pesar de todo, sabía que tenía que darle una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad, licenciado. Una sola. Si Adrián quiere administrar la herencia de su hija, va a tener que cumplir ciertas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, tiene que reconocer públicamente quién soy yo. Nada de pariente lejana empleada. Soy Elena Vázquez, su madre. La dueña de Textiles Elena, la mujer que lo mantuvo todos estos años. Y segundo, tiene que pedirme perdón, públicamente, delante de su esposa, delante de su hija, delante de toda la gente que me vio humillar. Y tercero, tiene que demostrarme que puede ser el padre que Renata merece. Nada de mentiras, nada de vergüenza, nada de mantenerme alejada de mi nieta. El licenciado anotaba todo en su libreta. Y si no acepta esas condiciones, entonces Renata se queda sin papá administrando su herencia, pero con una abuela que la ama de verdad. Trabajamos hasta las 3 de la mañana. Firmé papel tras papel, cancelé contrato tras contrato. Con cada firma, sentía como si me estuviera quitando una carga de encima. Ya está, doña Elena, me dijo el licenciado cuando terminamos. A partir de mañana por la mañana, la empresa fantasma de Adrián dejará de existir. Los contratos se cancelan, las transferencias se suspenden y los bancos serán notificados. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que se dé cuenta? Yo diría que máximo 72 horas. El lunes por la mañana, cuando trate de hacer cualquier movimiento financiero, se va a dar cuenta de que no tiene nada. Después de que se fue el licenciado, me quedé sola en mi casa, rodeada de papeles firmados, sintiendo una mezcla extraña de liberación y tristeza. Había tomado la decisión más difícil de mi vida. Le estaba quitando todo a mi hijo, pero también le estaba dando la oportunidad de recuperar lo más importante: su dignidad, su honestidad, su relación conmigo y con su hija. Me fui a mi recámara y saqué papel y pluma. Tenía que escribir una carta que Renata leería cuando cumpliera 18 años. Sin importar lo que pasara en los próximos días, mi querida Renata, empecé a escribir. Si estás leyendo esta carta, es porque ya tienes 18 años y acabas de enterarte de que eres heredera de todo lo que tu abuela construyó. Escribí durante horas, contándole toda la historia: la muerte de su abuelo Carlos, mis años como costurera, el crecimiento de mi empresa, la vergüenza de su papá, las mentiras de años y finalmente, la decisión que había tomado esa noche. No lo hice por venganza, princesa, escribí al final. Lo hice por amor a ti y también por amor a tu papá. A veces, para salvar a alguien que amas, tienes que dejar que se caiga. Espero que cuando leas esto, tu papá haya aprendido a valorar lo que tiene y espero que tú entiendas que todo lo que hice siempre fue por amor.
Guardé la carta en un sobre y se la di al licenciado al día siguiente, con instrucciones de que se la entregara a Renata el día de su cumpleaños número 18. Ahora solo quedaba esperar a que se desplomara el castillo de mentiras que había construido, y ver si de entre los escombros podía surgir algo real. El domingo pasó en una calma extraña. Yo sabía que era la calma antes de la tormenta, pero me sentía más tranquila de lo que había estado en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir ser menos de lo que era. Yolanda llegó temprano el lunes por la mañana, como siempre. «Buenos días, señora Elena. ¿Cómo amaneció?» «Mejor que nunca, Yolanda. Mejor que nunca». Me miró extraño, como si hubiera algo diferente en mí, y la había. Había recuperado mi dignidad. «Yolanda, hoy no vayas a casa de Adrián». «¿Por qué, señora? Pasó algo». «Van a pasar muchas cosas, Yolanda, y no quiero que estés ahí cuando empiece el desastre». A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Herrera. «Doña Elena, ya está hecho. Acabo de recibir confirmación del banco. Todas las cuentas de la empresa fantasma han sido cerradas. Los contratos con los proveedores ficticios han sido cancelados. En pocas horas, cuando Adrián trate de acceder a cualquier cuenta, se va a dar cuenta de que no tiene nada». «Gracias, licenciado. ¿Está segura de que quiere hacer esto?» «Doña Elena, todavía estamos a tiempo de... Estoy más segura de esto de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». Colgué el teléfono y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Era Adrián. «Ma, ¿puedes venir a la casa? Hay un problema con los bancos». «¿Qué tipo de problema?» «Mijo, no sé. Dicen que hay algo raro con las cuentas de la empresa. Necesito que vengas a explicarles». Su voz sonaba nerviosa, pero todavía no desesperada. Todavía no se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. «No puedo ir ahorita, Adrián. Estoy ocupada». «Ocupada, ma. Es una emergencia». «Para mí no es una emergencia. Resuélvelo tú solo». «Pero, ma». Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. 5 minutos después volvió a llamar. Esta vez su voz era diferente, más agitada, más desesperada. «Ma, por favor. Los bancos dicen que todas las cuentas están canceladas, que no existe tal empresa. ¿Qué está pasando? ¿Y tú qué crees que está pasando, Adrián?» «No, no entiendo». «Claro que entiendes. Siempre has sido muy inteligente». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada, el pánico empezando a apoderarse de él. «Ma, ¿tú hiciste esto?» «Sí». «Mijo, yo hice esto». «¿Pero por qué? Estás loca». Ahí está otra vez esa palabra, Adrián, loca. ¿Te acuerdas de cuando me dijiste eso la última vez? Otro silencio, esta vez más largo. «Ma, lo de ayer, yo estaba nervioso. Había mucha gente». «Había mucha gente, sí. Y todos vieron cómo trataste a tu madre. Todos vieron cómo le gritaste vieja loca a la mujer que te ha mantenido toda tu vida de adulto». «Ma, por favor». «No, Adrián, ya no más, por favor. Ya no más humillaciones, ya no más mentiras». Colgué otra vez y apagué el teléfono. A las 6 de la tarde llegó Yolanda corriendo a mi oficina. «Señora Elena, el niño Adrián está como loco. Me llamó preguntando dónde estaba usted. Me rogó que la convenciera de que fuera a verlo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía dónde estaba usted, pero señora, se escuchaba muy desesperado». «¿Y Jimena?» «Esa es la cosa, señora. La señora Jimena llegó muy temprano de la casa de sus papás. Venía con unos papeles en la mano, muy enojada. Alcancé a escuchar que le gritaba al niño Adrián que había estado revisando los documentos de la casa, que había descubierto algo». Sonreí. Jimena había descubierto que la mansión estaba a mi nombre, no de Adrián. ¿Y luego qué pasó? Pues no sé muy bien. «Señora, porque me salí de ahí rapidito, pero alcancé a escuchar cuando la señora Jimena le decía: «Me mentiste. Todo este tiempo me mentiste sobre tu familia, sobre tu dinero, sobre todo». El martes por la mañana, el licenciado Herrera me llamó con noticias. «Doña Elena, el banco ya ejecutó la orden de desalojo de la Casa de las Lomas. Tienen 72 horas para desalojar la propiedad. Y los carros también estaban financiados con las cuentas de la empresa fantasma. Hoy mismo van a ir a recogerlos». «¿Cómo va el trámite del fideicomiso para Renata?» «Perfecto, ya está listo. Oficialmente, su nieta es ahora una de las niñas más ricas de México, aunque no lo sepa. Esa tarde,
Adrián apareció en mi oficina. Se veía terrible, despeinado, con ojeras, la ropa arrugada. Era como ver a un fantasma de mi hijo. Ma, Adrián, por favor, necesitamos hablar. Siéntate. Se sentó frente a mi escritorio como un niño regañado. Sus manos temblaban. Ma, entiendo que estés enojada conmigo. Entiendo que lo que te dije fue horrible, pero por favor, piensa en Renata, piensa en tu nieta. Es precisamente por Renata que hice esto. Pero la vas a dejar sin casa, sin nada. No, Adrián, la dejé con una herencia millonaria y con la posibilidad de tener un papá honesto. Lo que tú decidas hacer con esa oportunidad ya no depende de mí. ¿Qué quieres que haga? Ya te dije las condiciones, mijo. Reconoce públicamente quién soy. Pídeme perdón delante de Jimena y de Renata. Y deja de avergonzarte de la mujer que te dio la vida. Y si hago eso, recupero todo. Recuperas la oportunidad de administrar la herencia de tu hija y recuperas a tu madre. Adrián se quedó callado un largo rato, mirándose las manos. Jimena me pidió el divorcio. ¿Por qué? Porque descubrió todo. Los papeles de la casa, las transferencias, todo. Se dio cuenta de que le mentí sobre nuestra situación económica, sobre ti, sobre todo. Y Renata se fue con Jimena a casa de sus abuelos. Jimena dice que no quiere que Renata vea cómo nos desalojan de la casa. Por primera vez desde que había empezado todo esto, sentí una punzada de dolor. Mi nieta estaba sufriendo por mi decisión. Adrián, escúchame bien. Tienes una semana para decidir. O aceptas mis condiciones y empezamos a reconstruir esta familia sobre bases reales, o te quedas con tu orgullo y tu vergüenza, pero sin mi dinero y sin mi apoyo. Y Renata va a estar bien. Tiene una herencia que la va a mantener toda la vida. Lo que no sé es si va a tener un papá que valga la pena. Adrián se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Ma, lo siento. De verdad lo siento. Las disculpas no se dan en privado, mijo. Se dan donde fue la ofensa. Se fue sin decir nada más. Y yo me quedé ahí, preguntándome si había hecho lo correcto, si no había sido demasiado dura. Pero entonces pensé en Renata preguntándole a su mamá por qué su abuela Elena no la quería lo suficiente, y supe que había tomado la decisión correcta. A veces el amor verdadero duele. A veces tienes que destruir algo para poder construirlo bien. Fueron 5 días de silencio total. 5 días en los que no supe nada de Adrián, nada de Jimena, nada de Renata. 5 días en los que me pregunté 1000 veces si había hecho lo correcto. Si no había sido demasiado cruel con mi propio hijo. Yolanda me tenía al tanto de algunos detalles, que habían desalojado la mansión, que Adrián se había mudado a un departamento pequeño en la colonia Roma, que parecía haber perdido varios kilos en esos pocos días. Se ve muy mal, señora Elena, me decía Yolanda, muy flaco, muy ojeroso, como si no estuviera durmiendo. Yo sentía una mezcla extraña de satisfacción y preocupación. Satisfacción porque por fin mi hijo estaba experimentando lo que era no tener nada. Preocupación porque, a pesar de todo, seguía siendo mi niño. El viernes por la tarde, estaba en mi casa revisando unos contratos cuando sonó el timbre. Fui a abrir esperando que fuera el repartidor de la farmacia, pero cuando abrí la puerta, casi se me sale el corazón. Era Renata. Mi nieta estaba ahí parada, solita, con su mochila de la escuela y sus ojitos rojos de haber llorado. Tenía puesto el uniforme del colegio, y sus trenzas estaban medio deshechas, como si hubiera corrido mucho. Renata, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? Me escapé, abue Elena. ¿Te escapaste? ¿De dónde? De la casa de mis abuelos Ríos. Le dije a la señora que cuida la puerta que iba a comprar dulces a la tienda, pero me vine para acá. La abracé fuertemente y la llevé adentro. Mi nieta se veía cansada, confundida, triste. Princesa, ¿cómo supiste cómo llegar hasta acá? Me acuerdo de cuando papá me traía a verte. Tomé 2 camiones. 2 camiones. Mi nieta de 6 años había tomado 2 camiones para llegar hasta mi casa. El solo pensamiento de todo lo que pudo haberle pasado me daba escalofríos. ¿Ya saben tus papás que estás aquí? No sé. Mamá está muy enojada con papá. Y papá está muy triste. La senté en el sillón de la sala y fui a la cocina a prepararle algo de comer. Tenía hambre. La pobrecita había hecho un viaje larguísimo para una niña de su edad. Mientras le preparaba un sándwich y un vaso de leche, la observé desde la cocina.
Se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Todo este desastre la estaba afectando, y ella ni siquiera entendía qué estaba pasando. «Toma, princesa, come algo». «Gracias, abue Elena». Comió en silencio por un rato, pero yo veía que tenía ganas de decir algo. Conocía esa cara, la misma que ponía su papá cuando era pequeño, y tenía una pregunta importante. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres preguntarme?» Renata dejó el sándwich en el plato y me miró con esos ojos grandes que me partían el alma. «Abue Elena, ¿por qué papá se puso tan enojado contigo en la fiesta?» Ahí estaba la pregunta que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su papá se avergüenza de su abuela? ¿Cómo le dices que toda su vida ha sido una mentira? Tu papá estaba muy nervioso ese día, princesa. A veces los adultos hacemos cosas que no están bien cuando estamos nerviosos. Pero él te gritó, te dijo cosas feas. Sí, me dijo cosas feas. ¿Tú hiciste algo malo? Esa pregunta me atravesó el corazón. Mi nieta estaba tratando de entender por qué su papá había tratado tan mal a su abuela, y su primera reacción era pensar que yo había hecho algo malo. No, princesa, yo no hice nada malo. Solo quería darte un regalo. ¿Qué regalo? Fui por la cajita del anillo que seguía en mi bolsa desde aquella tarde terrible. Se la mostré a Renata. Este anillo era de tu abuelito Carlos, el papá de tu papá. Quería dártelo para que supieras cuánto te amo. Renata abrió la cajita y se quedó viendo el anillo con los ojos muy abiertos. Está precioso. ¿De verdad es para mí? Sí, mi amor, es para ti. Le puse el anillo en el dedo. Le quedaba un poco grande, pero se veía hermoso en su manita pequeña. Abue Elena, ¿por qué mamá y papá se están peleando tanto? Se están peleando mucho. Sí, mamá le grita a papá que le mintió, y papá llora cuando piensa que no lo veo. Saber que Adrián estaba llorando me dolió más de lo que esperaba. Por más enojada que estuviera con él, seguía siendo mi hijo. Los adultos a veces tenemos problemas difíciles, princesa, pero eso no significa que no te amen. Tú y papá también tienen problemas. Sí, mi amor, tu papá y yo tenemos problemas. ¿Pero se van a arreglar? Esa era la pregunta del millón. ¿Se iban a arreglar las cosas entre Adrián y yo? Dependía completamente de él. No lo sé, princesa, pero lo que sí sé es que yo siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase. Renata se acurrucó a mi lado en el sillón. Se sentía tan pequeñita entre mis brazos, tan vulnerable. Abue Elena, ¿puedo quedarme a dormir contigo? Ay, mi amor, me encantaría, pero tus papás deben estar muy preocupados buscándote. Pero es que no quiero regresar a la casa de los abuelos Ríos. Ahí todos hablan bajito y se ponen serios cuando yo llego. Y la abuela Rosa dice cosas feas de papá. ¿Qué tipo de cosas? Dice que papá es un mentiroso. Dice que engañó a mamá. Dice que somos pobres ahora. Mi corazón se encogió. Esa niña estaba escuchando cosas que no debería escuchar. Estaba viviendo un drama de adultos que ella no podía entender. Princesa, escúchame bien. No importa lo que digan los demás. Tu papá te ama, tu mamá te ama. Y yo te amo más que a nada en el mundo. Pero ¿por qué ya no vivimos en la casa grande? Porque a veces las cosas cambian. Mi amor, a veces tenemos que vivir en casas diferentes. ¿Pero vamos a seguir siendo familia? Esa pregunta me rompió, porque la verdad era que no sabía si íbamos a seguir siendo familia. No sabía si Adrián iba a aceptar mis condiciones. No sabía si íbamos a poder reconstruir lo que se había roto. Siempre vamos a ser familia, princesa. Pase lo que pase, tú y yo siempre vamos a ser familia. Estuvimos platicando como 1 hora más. Renata me contó de la escuela, de sus amigas, de lo confundida que estaba con todo lo que había pasado, y yo la escuchaba, grabándome cada palabra, cada gesto, cada sonrisa. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono. Era Jimena, y se escuchaba desesperada. Elena, ¿está Renata contigo? Sí, está aquí. Gracias a Dios. Hemos estado buscándola por todas partes. Los abuelos están como locos. Ya íbamos a llamar a la policía. Está bien, Jimena, está conmigo, está segura. Voy para allá ahorita mismo. ¿Viene Adrián contigo? Hubo una pausa. No, Adrián y yo. Estamos separados. Voy sola. Media hora después llegó Jimena. Se veía diferente, más sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo. Ya no era la mujer elegante de la fiesta. Se veía como lo que realmente era, una madre preocupada. Renata,
No vuelvas a asustarme así. Lo siento. Mami, pero es que quería ver a mi abue Elena. Jimena me miró con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Respeto, tal vez. O culpa. Elena, tenemos que hablar. Después de que Renata se fue con Jimena, me quedé en mi casa sintiendo un vacío extraño. Ver a mi nieta había sido como un bálsamo para mi alma herida, pero también me había llenado de una urgencia que no esperaba. Necesitaba arreglar las cosas. Por ella, al día siguiente, sábado por la mañana, estaba tomando café en mi cocina cuando sonó el timbre. Era muy temprano, apenas las 8. Cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa. Era Adrián, pero no el Adrián elegante y arrogante de siempre. Era un hombre demacrado, con barba de varios días, ropa arrugada, y en los ojos esa expresión de derrota que solo da tocar fondo. «¿Puedo pasar, ma?» «Claro, mijo». Entró y se sentó en la sala como si le doliera todo el cuerpo. Se veía tan cansado, tan quebrado, que por un momento se me olvidó todo el coraje que le tenía. «¿Quieres café?» «Sí, por favor». Le serví una taza y me senté frente a él. Bebió en silencio, como si estuviera reuniendo valor para hablar. «Ma, Jimena me contó que ayer habló contigo». «Sí, vino por Renata». «¿Te dijo algo más?» «Me dijo que se dio cuenta de todo, que descubrió quién soy realmente, qué es lo que has estado haciendo todos estos años». Adriana sintió sin levantar la mirada de su taza. Se llevó a Renata a vivir a casa de sus papás. Me pidió el divorcio oficialmente. Dice que no puede estar casada con un mentiroso. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué le iba a decir? Que tenía razón, que he sido un mentiroso toda mi vida. Se hizo un silencio largo. Yo esperaba que siguiera hablando, que me dijera por qué había venido. «Ma, he estado pensando mucho en estos días, en todo lo que pasó, en todo lo que te hice, en todo lo que perdí. Y me di cuenta de algo horrible. Perdí a mi familia por avergonzarme de la persona que más debería admirar en este mundo. Sentí que se me apretaba la garganta. Era la primera vez que escuchaba a mi hijo reconocer algo así. Ma, tú empezaste con nada. Te quedaste viuda a los 19 años. Me criaste sola. Trabajaste día y noche para darme educación, para que tuviera oportunidades. Y cuando heredaste algo de dinero, en lugar de gastártelo, lo invertiste, construiste una empresa exitosa. Eres una mujer increíble. Ma, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin que pudiera evitarlo. Pero yo, en lugar de estar orgulloso de ti, me avergoncé. En lugar de decirle al mundo, esta es mi madre, la mujer más trabajadora y valiente que conozco, inventé que eras una empleada doméstica. ¿Por qué, Adrián? ¿Por qué te avergonzabas tanto de mí? Mi hijo se tomó un momento antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. Porque soy un cobarde, ma. Porque cuando llegué a Estados Unidos y vi cómo vivía la gente ahí, cómo vestían, cómo hablaban, me dio pánico que supieran de dónde venía realmente. Era más fácil inventar una historia triste que aceptar que mi mamá era costurera. Pero cuando regresaste ya tenía la empresa. Lo sé. Pero para entonces ya estaba tan acostumbrado a mentir, que seguía haciéndolo. Y cuando conocí a Jimena, pensé que si se enteraba de la verdad, me iba a dejar. ¿Y te dejó cuando se enteró de las mentiras? Sí, me dejó cuando descubrió que todo lo que le había contado era falso. Adrián se levantó del sillón y se arrodilló frente a mí, mi hijo de 30 y tantos años, arrodillado como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Ma, perdóname. Perdóname por ser un malagradecido. Perdóname por avergonzarme de ti. Perdóname por gritarte delante de toda esa gente. Perdóname por ser el peor hijo del mundo. Verlo ahí, quebrado, pidiendo perdón, me rompió el corazón, pero también me llenó de algo que no había sentido en años. Esperanza. Adrián, levántate. No, ma, no me levanto hasta que me perdones. Mijo, yo te perdono. Te perdoné desde el momento en que naciste. Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el perdón se pide donde fue la ofensa. Y tú me ofendiste delante de mucha gente. Adrián se levantó y me miró directo a los ojos. ¿Qué necesitas que haga, ma? Ya te dije las condiciones. Reconoce públicamente quién soy. Pide perdón delante de Jimena y de Renata. Deja de fingir ser quien no eres. Y si hago eso,
Podemos reconstruir nuestra familia. Podemos intentarlo. Adrián asintió, y por primera vez en días vi un destello de determinación en sus ojos. ¿Cuándo quieres que lo haga? Ahora, 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 Adrián. Llama a Jimena. Dile que venga con Renata. Es hora de que mi nieta sepa quién es realmente su abuela. Mi hijo sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. Yo podía escuchar la conversación. Jimena, soy yo. Sí, estoy en casa de mi mamá. No, no es una emergencia, pero necesito que vengas con Renata. Es importante. Por favor, confía en mí esta vez. Colgó y me miró. Vienen en 1 hora. Perfecto. Eso nos da tiempo de preparar lo que vas a decir. Durante esa hora, Adrián y yo hablamos como no habíamos hablado en años. Le conté todo. Cómo había empezado la empresa. Cuánto dinero tenía realmente. Lo del fideicomiso para Renata. Mis planes para el futuro. ¿Renata es millonaria?, preguntó asombrado. Tu hija no va a tener que trabajar ni un día de su vida si no quiere, pero va a tener que esperar hasta los 18 años para saberlo. Y yo, tú puedes administrar esa herencia, pero solo si demuestras que eres el hombre que tu hija necesita que seas. Cuando llegaron Jimena y Renata, yo estaba nerviosa como nunca. Era el momento de la verdad. Jimena entró seria, distante. Renata corrió hacia mí como siempre. Abue Elena, ya no estás peleada con papá. Eso lo vamos a ver ahorita. Princesa. Nos sentamos todos en la sala. Adrián se veía muy nervioso, pero determinado. Jimena, Renata, hay algo que tienen que saber. Algo que debería haberles dicho hace mucho tiempo. Mi hijo respiró profundo y siguió. Elena no es una pariente lejana que trabajó como empleada doméstica. Elena es mi madre, mi mamá, y es la dueña de Textiles Elena, una de las empresas textiles más exitosas del país. Renata me miró confundida. ¿Eres la mamá de papá? Sí, princesa, soy la mamá de tu papá. ¿Pero por qué no me dijeron? Adrián se arrodilló frente a su hija. Porque papá se avergonzaba de su familia. Princesa, y eso estuvo muy mal. Jimena, continuó mi hijo, dirigiéndose a su esposa, todo el dinero que hemos tenido estos años viene de mi mamá. La casa, los carros, la escuela de Renata, todo. Yo nunca he ganado lo suficiente para mantener ese estilo de vida. Jimena asintió. Ya lo sabía. Adrián, ya había descubierto todo. Y dijo mi hijo, volteando hacia mí. Perdóname por avergonzarme de ti, por mentir sobre ti, por tratarte como si no valieras nada. Eres la mejor madre del mundo, y fui un idiota por no verlo. Renata se acercó a mí con sus ojitos muy abiertos. Abue Elena, ¿entonces eres rica? Sí, princesa, y puedes comprarme todos los juguetes que quiera. Me reí por primera vez en días. Puedo, pero no voy a hacerlo. Los juguetes se ganan. Mi nieta me abrazó fuerte. No me importa si eres rica o pobre, Abue Elena, yo te quiero igual. Y ahí, con mi nieta en mis brazos, mi hijo pidiendo perdón de verdad, y Jimena empezando a entender la verdad, supe que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado el camino de regreso a ser una familia. Pero la vida, como siempre, tenía una última sorpresa reservada para mí.